La Tierra vivía días de paz. Goku disfrutaba de la tranquilidad junto a su hijo Gohan, mientras Caulifla, la joven que había llegado al planeta junto a él cuando eran bebés, entrenaba como siempre en los campos cercanos. Ella era rebelde, orgullosa y nunca dejaba de retarlo, buscando superarlo en cada combate. Su relación estaba marcada por la rivalidad y la complicidad, con constantes desafíos que los mantenían unidos. «Vamos, Goku. ¿Ya te cansaste? No pienso dejarte ganar ni una vez más», gritaba Caulifla mientras lanzaba un golpe rápido. Goku respondía con una sonrisa. Siempre quieres pelear, Caulifla, pero no negaré que me motivas». Esa dinámica los había hecho inseparables, y aunque aún no había romance, la conexión entre ellos era evidente. Todo parecía normal hasta que el cielo se oscureció y una nave espacial descendió con violencia. De ella emergió un guerrero de cabello largo y mirada arrogante. Raditz. Su sorpresa fue inmediata al detectar no a uno, sino a dos Saiyajins en la Tierra. Con voz grave se presentó como el hermano mayor de Goku y reveló una verdad que sacudió a ambos. Eran guerreros del espacio, enviados desde el planeta Vegeta para conquistar mundos. Goku y Caulifla quedaron impactados, sin comprender del todo lo que escuchaban. «¿Saiyajins? ¿Qué estás diciendo?», preguntó Goku confundido. Raditz sonrió con desprecio. «Kakaroto, ese es tu verdadero nombre. Y tú, Caulifla, también eres de nuestra raza. Fueron enviados aquí para destruir este planeta, pero se han vuelto blandos». Caulifla lo enfrentó con furia. «¿Conquistar planetas? No necesito que un hermano perdido me diga qué hacer. Esta es mi casa, y no pienso destruirla». Goku respaldó sus palabras, pero Raditz demostró un poder abrumador. En cuestión de segundos derrotó a ambos y secuestró a Gohan, dejando claro que no se detendría. La desesperación unió a enemigos. Piccolo apareció, observando la amenaza, y aunque era rival de Goku, reconoció que Raditz era demasiado fuerte. Propuso una alianza. Caulifla desconfió, pero aceptó. «No me gusta tu cara, pero si quieres salvar la Tierra, pelearemos juntos». Piccolo respondió con frialdad. «No confundas esto con amistad. Es pura necesidad». Los tres partieron hacia el enfrentamiento decisivo. La batalla contra Raditz fue brutal. Caulifla atacaba con ráfagas de energía y golpes veloces, descargando toda su furia, pero Raditz la derribaba una y otra vez, burlándose de su esfuerzo. Goku intentaba contenerlo, pero también caía. Piccolo observaba, esperando el momento oportuno. En medio del caos, Gohan explotó de furia al ver a su padre y a Caulifla heridos. Su poder oculto sorprendió a todos. Rompió la cápsula y golpeó a Raditz con una fuerza brutal, dejándolo aturdido. «Ese niño tiene un poder increíble», gritó Raditz, mientras Caulifla lo miraba con asombro. «Gohan, eres un verdadero guerrero». El golpe abrió una oportunidad. Caulifla se lanzó con todo, descargando su rabia en una serie de ataques que obligaron a Raditz a retroceder, pero aún resistía. Fue entonces cuando Goku, consciente de que no había otra salida, se sacrificó sujetando a Raditz por detrás. Caulifla, desesperada, intentó detenerlo. «No lo hagas, idiota. Hay otra forma». Goku la miró con calma. «Confío en ti, cuida de Gohan». Piccolo concentró su energía y lanzó el macanco sapo, atravesando a ambos. El grito de Caulifla retumbó al ver cómo Goku caía junto con su hermano. Raditz murió, pero Goku también. Caulifla corrió hacia él, lo sostuvo entre sus brazos y lloró con rabia contenida. «Siempre tan terco, ¿por qué tuviste que morir así?». Piccolo, frío, anunció que vendrían dos Saiyajins aún más poderosos. La Tierra no tendría descanso. Caulifla, con lágrimas en los ojos, juró entrenar más duro que nunca para proteger a Gohan y honrar la memoria de Goku. El viento soplaba fuerte mientras ella miraba el horizonte, con el corazón lleno de dolor y determinación. El destino había cambiado, y ahora la rebelde Saiyajin debía convertirse en la nueva líder de los guerreros Z. El verdadero desafío apenas comenzaba. La Tierra se encontraba en tensión tras la muerte de Goku y Raditz. Caulifla, con el corazón destrozado, había jurado entrenar más duro que nunca para proteger a Gohan y honrar la memoria de su compañero. Piccolo tomó la responsabilidad de entrenar al niño, pero Caulifla no se quedó atrás. Cada día lo retaba, lo empujaba a superar sus límites, y aunque su carácter rebelde chocaba con el de Piccolo, ambos reconocían que el pequeño tenía un poder oculto que debía ser liberado. Durante esos meses, Caulifla se convirtió en una figura clave para Gohan, enseñándole a canalizar su energía Saiyajin y a no temerle a su propia fuerza. «No escondas lo que eres, Gohan.
Tu poder es real, y si lo controlas, nadie podrá detenerte, le decía con firmeza, mientras el niño la miraba con admiración. El tiempo pasó, y la amenaza se acercaba. Dos Saiyajins mucho más poderosos que Raditz viajaban rumbo a la Tierra, Vegeta y Nappa. Los guerreros Z se preparaban, cada uno entrenando a su manera, pero era Caulifla quien mantenía la moral en alto, recordándoles que no podían rendirse. Finalmente, las naves descendieron. Vegeta y Nappa emergieron con arrogancia, sorprendidos al encontrar no solo humanos y un Namekiano, sino también a una Saiyajin mujer junto al grupo. Interesante, no esperaba encontrar a otra sobreviviente, dijo Vegeta con una sonrisa fría. Caulifla lo miró con desprecio. No me importa quién seas. Si vienes a destruir este planeta, tendrás que pasar por mí. La batalla comenzó con Nappa arrasando ciudades y enfrentando a los guerreros Z. Yamcha, Tenshinhan y Chaos lucharon con valentía, pero uno a uno fueron cayendo. Caulifla se lanzó contra Nappa con furia, sus golpes eran veloces y su energía ardía como fuego, logrando herirlo más de lo esperado. ¡Maldita mocosa! Rugió Nappa, sorprendido por su resistencia. Piccolo y Gohan se unieron al combate, pero la diferencia de poder era abismal. Piccolo moriría para salvar a Gohan. En medio del caos, Goku regresó desde el otro mundo gracias a la ayuda de Kaio-sama. Su llegada fue un rayo de esperanza. Caulifla lo miró con emoción contenida, aliviada de verlo vivo otra vez, aunque no lo expresó con palabras. Goku enfrentó a Nappa y lo derrotó con facilidad, demostrando que su entrenamiento había elevado su poder. Vegeta, intrigado, decidió entrar en acción. La batalla entre Goku y Vegeta fue feroz, pero esta vez Caulifla no se quedó al margen. Se lanzó junto a Goku, formando un dúo que sorprendió al príncipe Saiyajin. 2 contra 1, esto será interesante, dijo Vegeta transformándose en Osaru gracias a la luna artificial que creó. El poder era descomunal. Goku y Caulifla lucharon con todo, pero fueron superados. Fue entonces cuando Caulifla, arriesgando su vida, logró cortar la cola de Vegeta en un ataque desesperado, devolviéndolo a su forma normal. El príncipe quedó debilitado, y Goku tuvo la oportunidad de acabar con él. Sin embargo, decidió perdonarlo, convencido de que aún podía cambiar. Caulifla lo miró con incredulidad. ¿Lo vas a dejar ir? Después de todo lo que hizo. Goku respondió con calma. Sí. No quiero que la historia de los Saiyajin sea solo destrucción. Quizás él pueda ser diferente. Vegeta, humillado, escapó, jurando vengarse. El viaje hacia Namek fue silencioso pero cargado de tensión. Goku y Caulifla partieron solos, dejando atrás a los demás guerreros Z. Ambos sabían que el destino del universo dependía de las esferas del dragón que se encontraban en aquel planeta lejano. Durante el trayecto, Caulifla observaba a Goku con curiosidad. Había regresado de la muerte más fuerte que nunca, y su entrenamiento con Kaio-sama lo había llevado a dominar una técnica que ella desconocía, el Kaioken. Así que puedes multiplicar tu poder con esa técnica. Suena increíble aunque no me gusta que tengas algo que yo no, dijo con una mezcla de admiración y orgullo. Goku sonrió. Es peligrosa, Caulifla. No es algo que cualquiera pueda usar. Pero tu fuerza en estado base ya es impresionante. Ella cruzó los brazos, desafiante. Entonces veremos quién brilla más en Namek. Al llegar al planeta, la atmósfera era distinta, pesada, con un aire de guerra. Freezer ya estaba allí, acompañado de sus soldados y las temibles fuerzas especiales Ginyu. Vegeta, que había escapado de la Tierra humillado, se encontraba en Namek buscando las esferas por su cuenta. Sin embargo, su orgullo lo había llevado demasiado lejos y ahora estaba al borde de la muerte, enfrentando a las fuerzas Ginyu. Rekome lo había aplastado con brutalidad, Burter y Heise lo habían castigado sin piedad, y el capitán Ginyu se preparaba para acabar con él. Vegeta, sangrando y apenas consciente, pensaba que ese sería su final. Fue entonces cuando Goku y Caulifla aparecieron. La energía de ambos era tan descomunal que los soldados de Freezer quedaron paralizados. El poder base de Goku superaba los 2 millones. Y cuando liberó su aura, todos sintieron el peso de su fuerza. Caulifla, con casi 4 millones, se colocó a su lado, lista para pelear. ¿Qué clase de monstruos son ustedes?, murmuró Heise, incapaz de creer lo que veía. La batalla comenzó con violencia. Rekome se lanzó contra Goku, pero fue derrotado en segundos. Un solo golpe lo dejó inconsciente, demostrando que el entrenamiento de Goku lo había llevado a un nivel muy superior al que conocían. Burter y Heise intentaron atacar juntos, pero Caulifla se adelantó. Sus movimientos eran veloces, su energía ardía como fuego, y en cuestión de minutos los dejó fuera de combate.
¿Eso era todo? Patéticos, dijo con una sonrisa desafiante. Vegeta, aún en el suelo, observaba con incredulidad. Ese poder ni siquiera yo puedo alcanzarlo. El capitán Ginyu, viendo caer a sus hombres, decidió usar su técnica secreta, el cambio de cuerpo. Se lanzó hacia Goku, pero Caulifla, con su instinto agudo, comprendió el plan. Ese ataque no es normal. Gritó, y antes de que el rayo impactara, se interpuso y lanzó una ráfaga de energía que atravesó al capitán. El cuerpo de Ginyu cayó al suelo, sin vida. Goku la miró sorprendido. Caulifla, me salvaste de algo terrible. Esa técnica podía haber cambiado todo. Ella respondió con orgullo. No pienso dejar que nadie te robe lo que eres. Si alguien quiere pelear contigo, que lo haga de frente. Con las fuerzas Ginyu derrotadas, Goku se acercó a Vegeta y lo levantó. No voy a dejar que mueras aquí. Aún puedes cambiar, Vegeta. El príncipe Saiyajin, humillado, aceptó la ayuda a regañadientes. No necesito tu compasión, pero si quieres que viva, entonces lucharé contra Freezer contigo. Caulifla lo miró con desconfianza. No creas que confío en ti. Si intentas traicionarnos, yo misma acabaré contigo. Vegeta bajó la mirada, sabiendo que no tenía opción. Mientras tanto, Freezer observaba desde la distancia, intrigado por la aparición de dos Saiyajins con un poder tan descomunal. 100.000, 150.000, ¡bam!, estalla el rastreador. Interesante. Quizás estos guerreros sean más divertidos de lo que pensé. Su sonrisa fría anticipaba la carnicería que estaba por venir. La tensión en Namek se volvía insoportable. Tras derrotar a las fuerzas especiales Ginyu y salvar a Vegeta de una muerte segura, Goku y Caulifla sabían que lo peor aún estaba por venir. Freezer, el emperador del universo, había observado todo desde la distancia, intrigado por la aparición de dos Saiyajins con un poder que superaba cualquier expectativa. El aire se volvía pesado, y cada paso que daban hacia el campo de batalla parecía anunciar el inicio de una guerra que marcaría el destino de todos. Goku, con más de 2 millones de unidades de poder en estado base, se mantenía sereno, aunque dentro de sí sentía la presión de lo que estaba por enfrentar. Caulifla, con casi 4 millones en estado base, irradiaba confianza, pero también una rabia contenida contra Freezer, sabiendo que aquel monstruo era responsable de la destrucción de su raza. Vegeta, aún herido, caminaba detrás de ellos, humillado pero consciente de que sin la ayuda de estos dos Saiyajins no tendría ninguna oportunidad. No crean que me uniré a ustedes por gusto, simplemente quiero ver a Freezer caer, murmuró con orgullo herido. Caulifla lo miró con desdén. No me importa tu orgullo, Vegeta. Si quieres sobrevivir, pelea. Si no, muere. El primer enfrentamiento fue contra la segunda forma de Freezer. Su cuerpo se expandió, su poder se multiplicó, y la presión de su ki hizo temblar el suelo de Namek. Vegeta intentó enfrentarlo, pero fue derrotado con facilidad, arrojado al suelo como un muñeco. Caulifla se lanzó con furia, sus golpes eran veloces y su energía ardía como fuego, logrando herirlo más de lo esperado. Freezer sonrió con malicia. Interesante, tu poder es digno de un Saiyajin. Pero aún estás muy lejos de mí. Goku intervino, y la batalla se volvió un espectáculo de velocidad y fuerza. Cada choque de puños levantaba olas de energía que sacudían el planeta. Freezer, irritado, decidió mostrar su tercera forma. Su cuerpo se deformó, volviéndose más grotesco y aterrador. La diferencia de poder era abismal. Caulifla resistía con valentía, pero cada golpe la dejaba al borde del colapso. Goku alcanzaba niveles colosales, logrando mantener el ritmo. Caulifla, jadeando, gritó: no te atrevas a caer, Goku. Si tú caes, yo acabaré con este monstruo aunque me cueste la vida. Finalmente, Freezer reveló su forma final. Su cuerpo se estilizó, su poder se volvió infinito, y la verdadera batalla comenzó. Goku y Caulifla luchaban juntos, sincronizados como nunca antes. Sus ataques combinados lograban poner en aprietos al emperador, pero Freezer aún mantenía la ventaja, sacando a relucir un 20% de su poder, forzando a Goku a utilizar un Kaioken aumentado a 10 veces. Vegeta, observando desde el suelo, comprendía que estaba presenciando algo que superaba todo lo que había imaginado. Esos dos son la verdadera amenaza para Freezer. No yo, pensó con amargura. En medio del combate, Freezer se fijó en Caulifla. Su instinto le decía que ella era el punto débil de Goku. Con una sonrisa cruel, lanzó un ataque directo hacia ella. Goku intentó detenerlo, pero fue demasiado rápido. El rayo atravesó el cuerpo de Caulifla, dejándola herida de muerte. Ella cayó en los brazos de Goku, con la respiración entrecortada.
Goku, no dejes que este monstruo gane, susurró con una sonrisa débil, antes de cerrar los ojos. El silencio fue absoluto. Goku quedó paralizado, sosteniendo el cuerpo de Caulifla, mientras el dolor y la rabia lo consumían. Freezer rió con crueldad. ¿Eso era todo? ¡Qué decepción! Pero en ese instante, algo cambió. El ki de Goku comenzó a elevarse de manera descontrolada, su aura se tornó dorada, y un rugido desgarrador sacudió el planeta. La transformación legendaria había comenzado. El Super Saiyajin había nacido, no por odio, sino por el dolor de perder a Caulifla. Goku, ahora convertido en Super Saiyajin, mirando a Freezer con una furia indescriptible. No te perdonaré jamás, dijo con voz grave, mientras el suelo de Namek temblaba bajo su poder. Namek temblaba bajo el poder desatado de Goku. La transformación en Super Saiyajin había cambiado todo. Su aura dorada iluminaba el campo de batalla, y su mirada, cargada de furia y dolor, estaba fija en Freezer. El emperador, por primera vez en su vida, sintió miedo. La muerte de Caulifla había sido el detonante, y ahora Goku no era el mismo guerrero que había enfrentado hasta ese momento. Vegeta, aún herido, observaba con incredulidad. Ese es el legendario Super Saiyajin el que se decía que era un mito, murmuró, incapaz de creer lo que veía. Freezer intentó mantener la calma, pero cada golpe de Goku lo hacía retroceder. El poder del Saiyajin superaba todo lo que había enfrentado. Imposible. Yo soy el ser más fuerte del universo. Gritó, lanzando ráfagas de energía que eran destruidas con facilidad. Goku avanzaba con pasos firmes, cada ataque suyo era devastador, y el suelo de Namek se resquebrajaba con cada impacto. No te perdonaré jamás, dijo con voz grave, mientras sus puños dorados golpeaban al tirano una y otra vez. La batalla se volvió un espectáculo de destrucción. Freezer, desesperado, aumentó su poder al máximo, liberando su energía en explosiones que arrasaban el terreno. Goku resistía sin esfuerzo, debido a que el poder de Freezer se encontraba más bajo debido a las heridas provocadas por el Saiyajin. Su aura dorada lo protegía, y cada vez que contraatacaba, el cuerpo de Freezer sufría. No puede ser. No puede ser. Gritaba el emperador, mientras era empujado hacia su límite. Vegeta, desde la distancia, comprendía que su orgullo había sido destrozado. Ese poder nunca lo alcanzaré. Ese hombre es el verdadero príncipe de los Saiyajins, pensó con amargura. Freezer, en un último intento de demostrar su superioridad, lanzó un ataque hacia el núcleo del planeta. Si no puedo vencerte, destruiré este mundo y morirás conmigo, dijo con una sonrisa cruel. El suelo comenzó a temblar, el cielo se tornó rojo, y Namek estaba condenado a explotar en minutos. Goku lo miró con furia. Eres un monstruo. Ni siquiera piensas en las vidas que destruyes. La batalla continuó en medio del caos, con el planeta desmoronándose alrededor. El enfrentamiento final fue brutal. Freezer, debilitado, intentó un último ataque, pero Goku lo derrotó con un poder abrumador. El tirano cayó al suelo, destrozado, incapaz de aceptar su derrota. No puede ser, yo soy el más fuerte. Murmuró, mientras su cuerpo se desmoronaba. Goku, con el corazón lleno de dolor por la pérdida de Caulifla, decidió no acabarlo de inmediato. No mereces mi compasión, pero tampoco quiero convertirme en un asesino como tú. Vive con tu derrota, dijo, dándole la oportunidad de escapar. Freezer, humillado, intentó traicionarlo con un ataque final, pero Goku lo repelió con facilidad, dejándolo al borde de la muerte. El planeta estaba a punto de explotar, y Goku tuvo que huir, llevando consigo la memoria de Caulifla y el peso de su sacrificio. Vegeta, que había sobrevivido gracias a la intervención de Goku, quedó marcado por lo que había presenciado. El mito del Super Saiyajin ya no era un mito, era real, y había nacido del dolor más profundo. Goku mirando el horizonte, su aura dorada apagándose lentamente, mientras el recuerdo de Caulifla lo acompañaba. Tu muerte no será en vano, te lo prometo, susurró, antes de abandonar Namek. La saga de Freezer había concluido, pero el destino de los Saiyajins apenas comenzaba.